Saludos estimados metafinancieros, metafinancieras, bienvenidos a este nuevo módulo del desarrollo de presupuestos empresariales. Vamos a tratar el tema de costos de mano de obra. Un servidor, Gustavo Barredo y staff, les damos la bienvenida a este módulo. Entonces vamos a continuar ya con el desarrollo. El tutorial anterior vimos básicamente lo que es el pronóstico de ventas y el presupuesto de ingresos. Ahora vamos a empezar a trabajar los costos, y aquí vamos a presentar una remembranza teórica donde podemos manejar, ¿verdad?, lo que vamos a ir armando, lo que es la famosa matriz de costo, donde dividimos los elementos del costo, recordando que los elementos del costo se dividen en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y la clasificación de dichos costos de acuerdo al nivel de producción pueden ser variables o fijas. En este caso nosotros vamos a manejar dentro de materia prima, vamos a manejar materia prima variable, la fija no aplica. Mano de obra directa vamos a manejar variable y fija. Entre los costos indirectos de fabricación vamos a manejar materia prima indirecta, pues no tenemos materia prima indirecta. Mano de obra indirecta no hay variable, solamente hay mano de obra indirecta fija, y los costos indirectos de fabricación que van a ser variables y fijos. Otros conceptos que nos van a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Pues tenemos la materia prima más la mano de obra directa, se conoce como costos primos. La mano de obra directa más costos indirectos de producción se conoce como costos de conversión, y un concepto que se llama rango relevante, que igual nos va a ser de mucha utilidad, que es el intervalo de actividades dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables unitarios permanecen constantes. Vamos a ir viendo la aplicación en el ejercicio. Entonces recordamos tres elementos del costo: materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, ¿ok? Y la división entre variables y fijos. Sin más, pasamos a nuestra cédula de mano de obra. Recordamos nuestra empresa Ikercho S.A.R.C.B. es una empresa que se dedica a la producción de desinfectantes biodegradables, y aquí presentamos una tabla de premisas y conversiones que nos van a ser de utilidad. Pueden ir poniendo pausa para desarrollar el esquema propuesto. De amarillo tenemos lo que llamamos premisas, es decir, datos que nosotros vamos a poner, y de verde están los cálculos o conversiones que vamos a explicar a continuación. Primero, pues vamos a iniciar. Días de trabajo son 5.5 días por semana, lunes a viernes, y medio turno, mediodía, sábado. Turnos por día 2, de lunes a viernes son 2, sábado 1. Horario 7.5 horas que tenemos por turno, debido a la media hora que se da de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Productividad, pues aquí estamos poniendo como premisa, pero ya un cálculo previo que ahora vamos a explicar. Semanas por año 52, meses por año 12 y días por año 365. Vamos a iniciar primero entonces con el cálculo de la productividad. La productividad se calcula de la siguiente forma. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? Puede ser tan complejo dicho cálculo como sea necesario. Normalmente producción, recursos humanos sacan cálculos, a veces es necesario tiempos y movimientos para determinarlo, pero estamos poniendo un ejemplo sencillo. Entonces tenemos que nuestras horas por trabajador son 7.5, estamos asignando actividades indirectas una hora, que puede ser el aseo de los espacios de trabajo, poner las herramientas en su lugar, idas al baño y demás, que en este caso se están calculando como una hora. Por lo tanto, 7.5 menos 1 serían 6.5 horas reales de trabajo, que equivale al 87%. ¿Cómo lo determinamos? Pues 6.5 entre 7.5 nos da un 87%. ¿Ok? Vacaciones, y hay otros conceptos como vacaciones, capacitaciones y demás que también se pueden desarrollar. Aquí, si nos vamos a esta tabla, no la vamos a hacer tan compleja, ¿verdad? Cada empresa tiene su situación. Nada más explicar, aquí tenemos 52 semanas que hemos determinado, 52 semanas por año, y los días por año tenemos entonces que son 5.5 días. Por lo tanto, el total de días que tenemos por año son de 286. En este caso estamos asignando que la antigüedad es de un año promedio de los trabajadores, o un año, lo que corresponde a una semana de vacaciones, que serían 5.5 días.
Obviamente en una empresa donde hay variedad de antigüedades de trabajadores, pues habría que sacar un ponderado, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen una semana? ¿Cuántos trabajadores tienen 2, 3? No sé, el tiempo que se vaya a requerir para efectos de la ponderación. En este caso es una semana, que equivale a 5.5 días. Se podría determinar de alguna forma tiempos de asuetos, tiempos de capacitación en caso de que la empresa lleve algún tipo de capacitación, también descontarlo. Para este efecto vamos a manejar solamente el concepto de vacaciones, que estamos manejando una semana. Esta semana equivale entonces a 1.9%, es decir, 5.5 días entre 286 días del año, equivale a 1.9. Este 1.9 lo pasamos aquí a nuestra tabla, vacaciones 1.9, si hubiera capacitaciones lo mismo, si hubiera otro concepto pues habría también que considerarlo. Y entonces, ¿cómo queda nuestra tasa o nuestro porcentaje de productividad? Al 87% que determinamos como horas reales, le restamos vacaciones, le restamos capacitación o cualquier concepto que tengamos, y nos queda un 84.74%. recordando aquí, pues aquí tenemos un 85, pero solamente los decimales que le pedimos que nos muestre el Excel. En la realidad el Excel considera todos los decimales que haya que queden en el cálculo. ¿Ok? Entonces este 85% es la muestra que estamos agarrando para demostrar cómo, aquí vamos a poner los mismos decimales para que nos veamos cómo está saliendo, ¿verdad? Este 84.74 viene entonces de aquí. Muy bien, vamos entonces a ver nuestras conversiones, semanas promedio. Vamos a empezar en esta columna, pues tenemos básicamente 52 semanas entre 12 meses por año, días por mes. Tenemos entonces días año 365 entre 12 meses. Aquí tenemos nuestros turnos por semana, que son 5.5 días por 2. Horas por semana laborables, tenemos 7.5 horas por el 84.74% por 11. Horas del mes laborables serían 69.91 horas por semana por los 4.33 semanas por mes. Horas día laborables, tendríamos entonces 69.91 entre 5.5 días. Horas del trabajador efectivas, pues al 7.5 horas lo multiplico por el índice o el porcentaje de productividad y llegamos a 6.36 días del mes. Entonces tendríamos el concepto de días de trabajo, 5.5 por 4.33 para saber cuántos días al mes promedio son laborables. Y los días del año serían los días del mes, 23.83 por 12. Si vemos, efectivamente esos 286 y estos 286 pues son el mismo dato al que ya llegamos. Después es importante, una vez que se tiene esta tabla de conversiones, que pueden aquí aumentarse, quitarse, dependiendo de los cálculos que uno quiera hacer o la complejidad del cálculo, pues tanto cuanto sea necesario, vamos a determinar nuestra mano de obra fija. En nuestra mano de obra fija tenemos 9 trabajadores. Esos 9 trabajadores están enumerados aquí. Producción es el que nos dijo, verá cuál es la estructura que debe llevar. Mano de obra fija, es decir, que es una nómina que debe cubrirse. Por lo tanto, es posible que haya mano de obra variable, directa variable, en caso de ser requerida por los niveles de producción que vamos a asignar después. Entonces, tenemos 9 trabajadores. ¿Y cuántos días quedarían entonces disponibles? Pues son 9 trabajadores por 286 días al año que hemos comentado. Tenemos entonces un total de días laborables contando a toda la plantilla de 2.574, y este dato nos va a ser de mucha utilidad para los cálculos posteriores. Entonces acá tenemos una tablita donde vamos determinando el salario diario. Este salario diario pues es de alguna forma lo que se fija de acuerdo al arreglo tal vez con el trabajador. Se tiene que calcular un salario diario integrado. Aquí tenemos ya los cálculos mensuales, un salario diario integrado mensual, prestaciones,
los pagos de seguro social, Infonavit, despensa, el 2.5 sobre nómina, el aguinaldo, el 2.5% sobre el aguinaldo y el total de los costos que nos van a representar. Todo este cálculo que tiene que ver mucho en materia de seguridad social, pues se podría utilizar alguna herramienta, alguna hoja, algún software de los que existen muchos, ¿verdad? Justamente para calcular el costo de las nóminas. En el caso de un servidor, pues desarrolló una hoja de Excel donde tiene todos los cálculos. Todos los cálculos desde el pago de impuestos. Aquí podemos ir viendo cómo están los cálculos de impuestos a través de fórmulas lógicas, ¿verdad? Pues vamos determinando los importes, está completamente programada. Aquí está todo el cálculo, ¿verdad?, de seguridad social, de acuerdo a cómo la ley lo está dando, el artículo 106 fracción 1 de la ley de seguro social, el artículo 106 fracción 2, y estamos poniendo todas las referencias. Recordamos que ahora todo viene referenciado a UMAS. Y aquí a través de una estructura de fórmulas de falso verdadero llegamos a los cálculos, y también tenemos pues la cuestión de la integración. Acá algo importante quisiera yo recordar: a veces cuando hablamos de la integración de salarios se pone el famoso 1.0452 como número mágico, ¿verdad? Vamos a recordar por qué, de dónde viene esto y por qué solo aplica para trabajadores que tienen las prestaciones de ley y el primer año. Normalmente un año tiene 365 días. De esos 365 días hay 6 que goza en vacaciones, es decir, no se aumentan 6, porque dentro de esos 365 ya existen esos 6 que el trabajador goza, no trabaja y se le paga. Pero sí hay un concepto de vacaciones, la prima vacacional, que es el punto 25, vamos a poner acá, ¿verdad? Podemos poner punto 25 o el 25% de estos 6 días. Si yo multiplico punto 25 por 6, llego entonces a 1.5 días, que eso sí me lo están pagando adicional. Y por último tengo el aguinaldo que también es un pago adicional. Entonces si sacamos la suma, tenemos que llegamos a 381.5. Si 381.5 lo divido entre 365, llego al famoso 1.0452. Entonces, este factor solo sirve para integración de salarios cuando es el primer año, solamente hay un año de antigüedad y además solo tiene prestaciones de ley. Entonces, aquí está programado todo esto para, dependiendo del número de años de antigüedad que se tiene, ¿verdad?, pues podamos ir determinando la integración de los salarios, de los aguinaldos, de todas las prestaciones, ¿verdad?, de que el trabajador puede gozar. Entonces aquí el ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente forma. Cada hoja, aquí vemos, ¿verdad?, está lista para armar toda la estructura de, digamos, la estructura de previsión social, impuestos y demás. Entonces, esta hoja, esta celda que dice salario diario, la traigo de mi mano de obra. Yo ya determiné una lista de trabajadores con sus salarios diarios. Lo que no sé es cómo queda todo el costeo de la previsión social, pero traigo este dato a mi hoja y aquí me está haciendo todo el cálculo. Repito, esta hoja pues no vamos ahorita a entrar a la formulación de todo esto, pero hay muchos software, ¿verdad?, que justamente intentan pues calcular el costo de la nómina en forma mensual. De todas formas, a lo mejor en un tutorial podemos, si fuera de interés, podemos ver cómo armarlo. Aquí el riesgo de trabajo, ponemos a la antigüedad, estamos trabajando con todos los datos para que me pueda formular el costo. Entonces, ya una vez que tengo el costo, lo que tengo que hacer es regresarlo en forma de bucle, ¿verdad? ¿Cuál es el salario diario integrado? El salario diario integrado, entonces, lo voy a copiar ya de mi nueva hoja. Mi salario base de cotización, que es el salario diario integrado, 313.56. Entonces, esos 300 se van hacia mi hoja de cálculo de nómina y de todos los cálculos que tenemos aquí, regresan entonces a la hoja de mano de obra. Salario diario integrado del mes, pues es básicamente el diario integrado por los 30.42 días. ¿De dónde sale 30.42? Ya determiné mis premisas, que los días del mes son 30.42. Por eso las premisas juegan un papel importante, porque una vez que se modifican las premisas, todo el cálculo se va yendo. Lo mismo aquí en el caso de prestaciones. Prestaciones vamos a dejarlo pendiente, ¿verdad?, porque hay que hacer un cálculo aquí especial. En el caso del IMSS, igual jalamos IMSS
nos vamos a nuestra hojita y el total del IMSS nos va a decir cuánto se tiene que pagar. Aquí, si vemos en la hoja, no consideramos el dato del trabajador, porque al trabajador va a ser una retención que se le va a hacer y ya está comprendido dentro de su sueldo. Ahorita estamos costeando, entonces lo único que estamos considerando es el dato adicional al patrón, ¿ok? 5% de Infonavit, que ese es un dato igual adicional, ya lo tengo en mi hojita, aquí en 5%. Después despensa, vamos a suponer que hay algún tipo de despensa, si no, pues en despensa ponemos 0. Aquí nos vamos al 2.5% sobre nómina, que igual la hoja ya lo calculó, 2.5% sobre nómina, ¿ok? En el caso del aguinaldo, estamos calculando el aguinaldo anual, entonces el aguinaldo ya tenemos en nuestra hojita, el aguinaldo, y el 2.5% en el caso del aguinaldo, que igual ya está todo en nuestra hoja. En el caso de prestaciones, ¿cómo determinamos el monto de las prestaciones? Pues básicamente es el salario diario integrado menos el salario diario, ¿okay? Y esto lo vamos a multiplicar, ¿verdad?, por 365 para tener el dato anual. Ahora, en forma anual, ya vimos que tenemos 4.850 pesos en prestaciones, de los cuales ya está incluido el aguinaldo. Ya calculamos nosotros el aguinaldo, por lo tanto habría que restarle a este dato, es importante los paréntesis, le vamos a restar los 4.500 para llegar al monto de prestaciones, ¿okay? Las prestaciones incluye todo, incluyendo aguinaldo. En este caso esta diferencia sería solamente básicamente la prima vacacional, pero repito, pudiera darse el caso que hayan más prestaciones incluidas. Ahora, esos 450 pesos son anuales y estamos calculando el dato mensual. Entonces lo que vamos a hacer es dividir todo esto, ¿verdad?, entre, tenemos las premisas, 12. Y entonces el cálculo básicamente mensual sería 37.5 pesos, en este caso solamente por primas. ¿Cómo llegamos al gran total? Pues vamos a llegar al año, la suma anual. Entonces tenemos el dato del salario diario, como es diario lo multiplicamos por 365 pesos. Cerramos paréntesis para efecto de la sintaxis, sumas, multiplicaciones y demás. Más, ponemos suma, ¿ok? La suma tenemos desde prestaciones, IMSS, Infonavit, despensa, 2.5% sobre nómina, y esto lo vamos a multiplicar por 12, porque tenemos aquí el cálculo mensual, entonces vamos a manejar, a cerrarlo en forma anual. Y por último le vamos a sumar, aquí podemos poner igual suma, ¿ok?, aguinaldo más 2.5% del aguinaldo, ¿ok? Entonces en forma anual el costo de este trabajador es de 140.335.71 pesos, considerando todo: salario, prestaciones, seguridad social, aguinaldo, 2.5, todo lo que nos está costando un trabajador. Esto procede con cada uno. Aquí lo que estoy haciendo es copiar, estamos suponiendo que son las mismas características de cada trabajador, ¿verdad? Entonces vamos copiando, y en este caso, por ejemplo, que es la actividad 2, ya tenemos una hoja de actividad 2, aquí hay que abrir cada hoja por cada característica, digamos, diferente que exista. Y entonces en la actividad 2 voy a traer tal cual lo que dice mano de obra, que son 250 pesos, y me hace todo el cálculo, y aquí viene de regreso a la hoja. Entonces por cada trabajador, en este caso estamos manejando 2 muestras, ¿ok? Y determinamos entonces las sumas: el salario diario por todos los trabajadores, el salario diario integrado, y así vamos bajando las sumas de toda la plantilla de mano de obra directa fija. Después, como estos son datos en este caso diarios, lo que es el salario diario, lo multiplicamos por 30.42. Ya vimos que 30.42 son los días que tiene, los días del mes, y llegamos entonces 2.400 por 30.42 a 73.000 pesos mensuales. Si lo multiplicamos por 12,
llegamos a 876,000 pesos de salario diario. Aquí ya están incluidas las retenciones que se le hacen al trabajador. Lo que no está incluido son los costos adicionales, que es lo que entonces calculamos aquí. En esta parte, como ya tenemos el cálculo mensual, ya lo hicimos mensual, pues no tenemos que multiplicar por 30.42. Aquí solamente pasamos las sumas y multiplicamos por 12. Entonces, el salario diario del mes, y aquí tenemos las prestaciones en forma anual, ¿verdad? Pues tenemos 3,600 pesos. La seguridad social, el IMSS, 137,337. El Infonavit anual de 45,754. Despensas no hay. 2.5% sobre nóminas, tenemos 21,888. El aguinaldo anual, aquí como este ya está en forma anual, se calcula solamente una vez por año, ya no se multiplica por nada, es un dato, ¿verdad? 36, y el 2.5% lo mismo. Entonces, ¿cómo queda nuestro costeo? Vamos a hacer un doble costeo, primero por horas y luego por unidades. Por horas, aunque aquí realmente no sería tan útil, vamos a llamarlo así, tan necesario, pero es súper útil, ¿verdad?, para poder costear, por ejemplo, actividades, el famoso costeo base actividades. Entonces, ¿cómo se forma el costo total de mi mano de obra directa fija? Pues voy a sumar mi salario diario y voy a sumar entonces todo lo que tiene que ver con las prestaciones, impuestos y demás que no está considerado, ¿verdad?, en mi salario normal. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, repito, es el salario diario más prestaciones, IMSS, Infonavit, despensas y demás. Aquí no se agarra el salario diario integrado porque esto nos sirve como referencia para sacar diferencias y estaríamos duplicando. Entonces, el costo anual de mi mano de obra fija es de 1,121,480 pesos. Aquí quiero dividirlo entre los días totales. Los días totales ya los calculé, 2,574, que son los días efectivos, y llego a 436 pesos por mano de obra directa por día por trabajador. Si quiero saber el costo de la mano de obra directa por hora por trabajador, entonces divido entre las horas por trabajador, que son aquí 6.36, que ya lo determinamos en las premisas, y llegamos a 69 pesos mano de obra directa por hora por trabajador. Y aquí puedo sacar yo las conversiones que yo considere. En este caso consideramos la mano de obra por plantilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues multiplicar la mano de obra por día, lo multiplico por los 9 trabajadores para tener la plantilla total. Y en el caso de mano de obra directa por hora, pues voy a multiplicar el costo de la hora por el número de trabajadores. Y aquí podré yo sacar las conversiones que yo considere. Aquí nada más como muestras se están dando estas. Pasamos entonces a costos indirectos, mano de obra indirecta, operación. Entonces, en el caso de la mano de obra indirecta, tenemos a un gerente, tenemos a 2 supervisores, ¿verdad?, del turno 1 y el turno 2. Aquí viene lo mismo, ¿verdad? Si tenemos aquí los datos, esos 700 los llevamos a nuestra hoja de cálculo de nómina y la regresamos entonces a nuestra vaciado de mano de obra para determinar todo el proceso. El proceso es exactamente el mismo. Aquí podemos determinar igual cuáles son los costos por hora. Acá importante, lo que voy a determinar entre el costo total, pues ya vimos que es la suma, ¿verdad?, la suma de el salario diario más todas las prestaciones, y voy a dividirlo igual entre la mano de obra directa, que son las 2,574 unidades. No lo voy a dividir entre los días totales de los trabajadores indirectos, sino de la mano de obra directa. Cada vez que se cargue una mano de obra directa, automáticamente vienen las aplicaciones de los costos indirectos, y aquí pues vamos a hacer el mismo proceso con la misma estructura de cálculo, ¿no? Dividimos el costo total entre días totales, llegamos al costo de mano de obra indirecta por trabajador. Si lo dividimos entre las horas por trabajador, llegamos entonces a la mano de obra indirecta por hora por trabajador, y así nos vamos yendo. Administración y sueldos gerenciales y demás,
pues tenemos igual la estructura. En este caso la empresa considera que un director general, un gerente de finanzas, asistente de dirección, contador, auditor, intendencia. Determinamos lo mismo, los cálculos, nos ayudamos de nuestra hoja de mano de obra para la nómina y determinamos nuestros costos. ¿Okay? Llegamos entonces al costo total, la misma suma que hemos desarrollado, entre 2.574, recordando que son las horas de mano de obra directa. Cada vez que un trabajador directamente involucre su costo, se está involucrando los costos de todos los demás. ¿Ok? Entonces llegamos pues básicamente a la estructura para armar nuestros presupuestos. ¿Ok? Mano de obra directa, sueldos y salarios. Entonces tenemos en forma mensual, nos vamos a la mano de obra directa y tenemos 73,000 pesos. Aquí podríamos, como es fija, podríamos pues correr nuestro dato. Aquí le damos igual, ¿verdad? Y lo corremos hasta diciembre. Aquí pues no hay ninguna variación. Prestaciones, aquí son los mismos datos en forma mensual. Entonces nos vamos a prestaciones, que sería el dato de la suma mensual, que son 300 pesos. Entonces tenemos 300. Aquí de la misma forma podemos correr. IMSS, nos vamos a nuestra hojita de mano de obra directa, y tenemos el dato del IMSS mensual, que son entonces 11,445 pesos. 5% de Infonavit, nos vamos a nuestro 5% de Infonavit de la misma manera y llegamos a 3,813 pesos. En el caso de despensa podemos de todas formas amarrar la fórmula, que es 0, ¿verdad? Pero para que tengamos el dato. En el caso de aguinaldo, entonces aquí vamos a manejar 0. ¿Ok? Vamos, aquí ya podemos copiar esto. Ahorita vamos a ver qué pasa con el 2.5%. Hay dos formas de poderlo determinar. Y nos vamos hasta el mes de diciembre, salvo que en el mes de diciembre sí tenemos aguinaldo. Entonces aguinaldo, nos vamos a nuestro cálculo, ¿verdad? Y tenemos que el aguinaldo sería, en forma se paga ese mes, se paga el mes de diciembre, y serían equivalente a 36,000 pesos. Ok, entonces ya tenemos nuestra cédula de costos fijos en costos de producción. Solamente nos faltaría el 2.5% sobre nómina. Entonces aquí lo que podemos hacer, o ir copiando cada uno de los meses incluyendo diciembre, o podemos también poner una fórmula condicional, ¿verdad? Si ponemos aguinaldo es igual a 0, entonces ponme el dato, ¿verdad? Solamente va a ser el dato de la nómina, que va a ser 2.5%, que sería el K. Aquí estamos hablando de la K47. ¿Ok? Si no, entonces dame el 2.5% de la nómina más el 2.5% del aguinaldo. Aquí lo único que podemos hacer es amarrar, si les parece, pues básicamente las celdas, para poder ir considerando, ¿no? Embarrar la fórmula. Entonces aquí solo tenemos en 2.5% 1,824 pesos, que tenemos aquí de esta forma, 1,824, y ahí me debe ir llevando toda la estructura hasta el mes de noviembre sin problema, y en el mes de diciembre entonces ya me debe considerar el pago del 2.5% incluso del aguinaldo. Vemos cómo es el único mes. Se puede, repito, ir haciendo celda por celda, o se puede formular, ¿verdad?, para que en el momento que caiga el aguinaldo pues también lo considere el impuesto. Entonces aquí tendríamos de forma mensual ya nuestro auxiliar o nuestra cédula de gastos de mano de obra directa. Tenemos sueldos y salarios, prestaciones, IMSS, 5% Infonavit, despensa, aguinaldo y 2.5% sobre nómina, y podemos ver cómo se va desarrollando en los diferentes meses que tenemos. Este mismo ejercicio
lo determinamos con la mano de obra indirecta, que es lo mismo que desarrollamos aquí, solamente que estamos clasificando mano de obra directa, mano de obra indirecta y los sueldos generales y los sueldos de la administración. ¿Ok? Tenemos ya nuestro presupuesto mensual y tenemos obviamente nuestras sumas anuales de esta forma. En lo que se refiere a costos variables, entonces tenemos el siguiente análisis. Los costos variables van a ir dependiendo directamente del nivel de producción que tengamos. Este nivel de producción ya lo calculamos en nuestra hoja o en nuestra pestaña de presupuestos económicos, donde determinamos en función mensual cuáles son las unidades en Q que pretendemos vender. Entonces podemos hacer la copia solamente de las unidades ya de nuestro presupuesto. Aquí tenemos entonces nuestra suma, la sumatoria de todos los meses hasta el mes de diciembre, y esta suma debe coincidir perfectamente con los 13.781 que calculamos en nuestra célula de ingresos. Y si recordamos y nos vamos a nuestro planteamiento de la media geométrica, es el cálculo que hicimos para el presupuesto, el pronóstico, de las unidades para 2018. Entonces, con estas herramientas ya en mano, vamos a proceder a calcular entonces cómo se va moviendo el costo variable de la mano de obra. Bueno, primero, producción ya nos dio los famosos rangos relevantes. Recordamos, la teoría es el rango en el que los costos fijos totales y los costos variables unitarios permanecen constantes. En forma mensual nos dicen, verá, que hasta 1.363 unidades, pues prácticamente no tendríamos ningún incremento en el mes, porque podemos salir con nuestra mano de obra fija. Pero a partir de 1.364 unidades y hasta 1.505 vamos a necesitar, como dice aquí la premisa de calidad, un turno adicional de la actividad 2. Entonces lo que procede, nos vamos a nuestro costo total. Recordamos que ya costeamos en forma anual a nivel de actividades, mano de obra directa fija, actividad 2, y tenemos 116.745.5 que representa el costo anual, ya incluido todo, ¿verdad? Aguinaldos, prestaciones y demás por trabajador. Lo dividimos entre 12 para poder llegar entonces al costo proporcional anual, el costo proporcional mensual de contratar a esta persona durante el mes. A partir de 1.516 unidades y hasta 1.666 vamos a necesitar entonces a 2 personas. Entonces, si ese es el costo por cada persona, lo multiplicamos por 2. Y a partir de 1.667 hasta 1.818 vamos a necesitar a 3 personas entonces. Esa sería la estructura. El costo marginal se podría interpretar como el costo adicional por pasar al siguiente rango relevante. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? La diferencia entre los costos, 9.729 menos el costo del rango anterior, y cerramos paréntesis, importante paréntesis, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre la diferencia entre las unidades del rango número 2 menos el rango anterior. Y entonces determinamos que 64.29 pesos tendríamos por cada unidad prácticamente que necesitamos subir. Si esto lo vamos copiando, ¿verdad?, pues llegamos a que efectivamente hay 64.23 en cada rango que subimos, debido a que es proporcionalmente una persona más que vamos a requerir. Entonces ya tenemos los parámetros para poder calcular la mano de obra variable. Vamos a hacer una fórmula entonces. Y ponemos la fórmula si 931 es menor o igual que 1.363, entonces nos quedamos en 0. Si no, abrimos paréntesis, si, doble clic, 931 es menor o igual a 1.515, entonces ponme 9.729. Si no, si, otra vez abrimos paréntesis, 931 es menor o igual a 1.666, entonces ponme 19.458. Si no, abrimos paréntesis, si 931 es menor o igual a 1.818,
entonces ponme 29,186. Si no, ponemos error. ¿Okay? Pues bueno, le voy a pedir que me marque error, porque a veces sucede que empezamos a estimar producciones que realmente ya me están diciendo que no podemos tener. Más de 1818 unidades no podemos tenerla. En caso de que pueda suceder, la hoja me va a marcar error. Entonces aquí nada más vamos a tratar de fijar todo lo que tenga que ver con la tabla para poder correr la fórmula. Entonces E153, aquí tenemos lo que es E163. Fijamos todo lo que es E163, F163, fijamos tanto fila como columna, E164, fijamos F164, fijamos 165, tanto la E como la F165, aquí con el signo de pesos, y fijamos 166. Okay, F166. Al poner error ponemos paréntesis para que entienda que es un texto el que va a marcar. Y aquí pues obviamente hay que cerrar todos los paréntesis que abramos. A mí en lo personal nunca me sale, siempre me sale error, y lo que te va a decir es que te va a completar los paréntesis que abriste. Pues hay que cerrarlos. ¿Desea la corrección? Sí. Y entonces pues aquí podemos ver que 931 está abajo de 1363, por lo tanto tenemos un incremento de 0. Ya con esto podemos barrer perfectamente la fórmula, y vemos que solamente en el mes de diciembre tenemos que nos pasamos de 1363, estamos entre 1363 y 1515, y tenemos entonces, como dice aquí, 9,729 pesos que tenemos que incrementar. Entonces, si ya podemos ligar esos datos, pues es mejor, porque de alguna forma ya cuando se vaya moviendo toda la proyección, automáticamente nos va calificando y nos va cuantificando dichos costos. Pasamos entonces al análisis de costos fijos, mano de obra directa por unidad. Entonces ya tenemos el costo total aquí en nuestro presupuesto. Mano de obra directa tenemos 1,121,000. Esto lo dividimos entre el nivel de producción anual. Aquí lo que podemos hacer es en esta D128, nada más amarramos la fila, podemos barrer. Mano de obra indirecta por unidad, pues igual tenemos la mano de obra indirecta, que son 793,809, y esto lo vamos a dividir entre el nivel de producción. Amarramos de igual forma la fila para poder correr, y tenemos entonces nuestro total de mano de obra fija. Aquí vemos cómo va disminuyendo, 117, 105, 96, 88, que normalmente forma parte, ¿verdad?, del el costo total, que va disminuyendo. Sin embargo, aquí tenemos costos marginales, es decir, cada vez que pasamos un rango relevante, aumentan nuestros costos. En este caso, el primero pues es 0. En el caso siguiente, pues solo necesitamos por unidad, ¿verdad?, 64.23, pero al pasar al siguiente rango, ya voy a necesitar 3 rangos. Y por último, al llegar al último, pues voy a necesitar ya toda la escala de los rangos relevantes. Por lo tanto, nuestro costo total por unidad, vemos que entonces empieza a incrementar. Acá algo importante, como ya analizamos, es que el costo total de la mano de obra fija, vemos que es descendente. Sin embargo, aquí los costos marginales hacen que mi costo total por unidad se vaya incrementando en la medida en que voy brincando a estos niveles de producción. Pues muchas gracias, amigos de Metafinanzas, esperamos les sea de utilidad.